Bienvenidos, queridos amigos, a otro episodio de El Mensaje. Soy el hermano Daryl Domingo. Queridos amigos, hay personas que creen que la ciencia y la Biblia son los dos campos del conocimiento que se contradicen o van en contra. También hay gente que dice que la ciencia es una fuente fiable de conocimiento para responder a muchas preguntas, mientras que la Biblia no lo es. ¿Es correcta la idea de que la Biblia no es una fuente fiable de conocimiento, mientras que la ciencia puede responder a la mayoría de las preguntas del hombre? ¿Y se contradicen la ciencia y la Biblia? Sin embargo, para abordar estas creencias de muchas personas hoy en día sobre la ciencia y la Biblia, preguntémonos, ¿qué es la ciencia? ¿Y qué debemos entender sobre ella? En primer lugar, la ciencia es en efecto un campo del conocimiento. En segundo lugar, según un libro titulado Chemistry for Changing Times por John Hill, a veces los científicos hacen conceptos a partir de unos pocos hechos y admiten que a veces se equivocan en sus conceptos. Así que debemos entender que la ciencia tiene grandes limitaciones y no es un campo de conocimiento fiable al 100%, porque no está libre de errores. Aún así, según ese libro, la ciencia cambia constantemente. Los modelos científicos se reevalúan y revisan constantemente a medida que se obtienen nuevos datos. ¿Cuál es la prueba de ello? La historia es la prueba. Según un libro titulado Science, God and You, de Eno Waldis, la historia de la ciencia muestra claramente que lo que hoy se considera científicamente cierto puede no serlo mañana. Así pues, lo que demuestra la historia de la ciencia es que esta no es constante ni absoluta porque no está libre de errores. Lo que antes se consideraba ciencia puede no serlo hoy. Del mismo modo que lo que hoy se considera ciencia puede no serlo en el futuro. La ciencia sufrirá este ciclo de cambios hasta que finalmente alcance la verdad absoluta, libre de errores, cambios y revisiones. Pero, ¿qué tal la Biblia? ¿Cuál es la característica de las palabras de Dios escritas en la Biblia? Leamos lo que está escrito en Isaías 48. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Así que las palabras de Dios que Él declaró hace mucho tiempo y ordenó que se escribieran, no han cambiado y nunca cambiarán. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios ha dicho es la verdad absoluta y cualquiera que sean los escrutinios a los que se sometan las palabras de Dios, se mantendrán firmes como la verdad. Y esto es lo que la gente debe entender. Si la ciencia llega a la verdad absoluta, no contradecirá la Biblia, que es y permanecerá como la verdad absoluta. Pero, queridos amigos, tal vez pueden tener preguntas en su mente en este momento. ¿Cuál es la prueba de que la ciencia está sujeta a error? ¿Cuál es la prueba de que la Biblia, la fuente de las palabras de Dios, es absolutamente verdadera? Antes de responder a estas preguntas, quédense con nosotros después de esta breve pausa. Mi nombre es Samuel Enríquez Terrazas. Nací en Hidalgo del Parral, Chihuahua, y soy criado aquí en Tijuana desde niño. Tengo desde los 6 años que estoy viviendo aquí. En sí vivíamos en una colonia que desafortunadamente desapareció por unas inundaciones que hubo. De ahí nos mandaron de damnificados a una área que se llama Mesa de Otay. Ahí estuvimos viviendo en carpas porque no teníamos dónde morar.
Cuando estaba niño estuve en la iglesia del Séptimo Día y me gustaba el ir a la iglesia porque ahí dentro de los niños nunca miré que me faltaran al respeto. Sin embargo, por situaciones de familia, hubo problemas con mis padres y dejamos de ir a esa religión y dejé de ser miembro de una religión desde los aproximadamente 11 años. Cuando estaba chiquillo me gustaba la profesión de medicina. Más que nada me llamaba la atención de medicina porque me gustaba ayudar al prójimo, a las demás personas. Decidí irme a estudiar al Distrito Federal, a la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad. Desafortunadamente esa carrera era muy pesada para mi situación, ya que no tenía familia allá, mi familia estaba acá en Tijuana. Y desafortunadamente pues nomás logré ser el primer año y regresarme a Tijuana. Mi hermana y yo decidimos meternos a estudiar y gracias a Dios logramos graduarnos. Estuvimos de enfermeros varios años. Yo estuve trabajando en varios hospitales, estuve en el Hospital Psiquiátrico, Centro de Integración Juvenil y en el Hospital General. Desafortunadamente tuve ciertos problemas y hasta un accidente que no sé si se nota aquí, traigo traumatismo craneoencefálico, tuve ese accidente y de ahí tuve muy bajo rendimiento laboral y por ciertas situaciones tuve que abandonar mi empleo. La primera ocasión que escuché sobre la Iglesia de Cristo fue un día que me visitó mi vecino, como lo comento, él es diácono, y me comentó que si me interesaría entrar a la iglesia, ya que eso me ayudaría porque yo estaba pasando por una situación mala en ese momento. Y gracias a Dios lo escuché, tenía la paciencia y me daba el entendimiento para escuchar bien todo y entender lo que me estaba enseñando. Y ahí fue cuando empecé con el contacto con la Iglesia de Cristo. Y nos han comprobado que está escrito todo lo que nos enseñan. Pues lo comprueban y nos dicen el capítulo y el versículo que donde viene escrito. Cuando de recién empecé a ir a la Iglesia de Cristo, sentía bonito, siento todavía bonito. Porque cuando voy, veo que los hermanos me reciben con alegría. En ningún momento siento que se me hace a un lado ni nada. Yo era fumador crónico y lo que se me hizo curioso que desde que he estado yendo a la iglesia lo dejé totalmente. Y lo que me llama la atención que en otras épocas que quería dejarlo, no podía porque me entraba una ansiedad y una desesperación, como le dicen al síndrome de abstinencia. Pero esta vez que he estado yendo a la iglesia y que he estado orando cada que llego a la iglesia y todo eso, y le he pedido ayuda a nuestro Creador, porque mi forma de pensar antes era que no tenía cuidado de nada, no me importaba nada. Y después de entrar a la iglesia, he sentido que mi forma de pensar ha cambiado porque ahora me importa tanto mis seres queridos como las personas que me rodean. Siempre he querido ir, nunca he querido faltar. Iba a ver la posibilidad de que aunque no tuviera con qué, aunque sea irme a pie y regresarme a pie, pero yo no tengo que dejar de asistir al servicio de adoración. Después de su bautismo, ¿cómo se sintió? Me sentía mejor, me sentía más tranquilo, sin preocupaciones, me sentía más seguro, más protegido. Ya que pues era una persona que no tenía una dirección fija y aparte sentía que estaba perdiendo la comunicación con mi hija y sentí ese momento que era una forma de mejorar mi vida y de ser una mejor persona, ser más bien una buena persona. Por eso lo considero muy importante hacerles esta invitación de corazón para que asistan y vayan conociendo y viendo cómo se convive dentro de la iglesia. Van a sentir algo bonito, algo satisfactorio. Bienvenidos de nuevo, queridos amigos, a El Mensaje. Anteriormente hablamos de que la ciencia es un campo del conocimiento utilizado por el hombre en la actualidad, pero no es 100% fiable porque no está libre de errores.
cambia constantemente a medida que se obtienen nuevos datos hasta llegar a la verdad absoluta. Por otro lado, las palabras de Dios escritas en la Biblia no cambian y nunca cambiarán. Lo que Dios ha dicho es la verdad absoluta y permanecerá como la verdad. Y esta es la razón por la que la verdadera ciencia no contradice la Biblia. Si la ciencia llega a la verdad absoluta, no irá en contra de la Biblia. Así que volvamos a la pregunta que hicimos antes de la pausa. ¿Cuáles son algunas pruebas de que el conocimiento humano es propenso al error, mientras que la Biblia es absolutamente verdadera? Lo que les voy a leer es un libro titulado Why We Believe the Bible por George Dehoff en la página 49. Cuando se escribió la Biblia, todo el mundo creía que la tierra era plana. Se argumentaba que si uno se acercaba demasiado al borde, se caería. Finalmente, Magallanes y sus hombres navegaron alrededor de la tierra y así demostraron que tenía forma esférica. Así que esperamos que se hayan dado cuenta, queridos amigos, de que cuando se escribió la Biblia, antes la gente creía que el mundo era plano. Y eso era lo que la ciencia creía que era cierto entonces. Pero cuando Magallanes navegó alrededor de la Tierra en el siglo XVI y reunió datos y evidencias sobre una Tierra forma esférica, solo entonces se demostró que la creencia de que la Tierra era plana era errónea. ¿Desde cuándo cree el hombre que la Tierra es plana? Por otra parte, ¿qué es lo que consta desde hace tiempo en la Biblia sobre la forma real de la Tierra? Esto es lo que está escrito en Isaías 40, 22. Escuchen. Dios es quien está sentado por sobre el círculo de la tierra. La gente aquí abajo ha de parecerle saltamontes. Dios es quien extiende el cielo como cortina y de él hace su tienda. Esa afirmación de la Biblia es bien clara. Y si vamos a leer la traducción de Moffat, ahí dice que Él se sienta sobre la tierra redonda. Y otra cosa que debemos notar es que el profeta Isaías, que fue utilizado por Dios para escribir esta verdad bíblica, vivió más de 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que ya en el año 700 antes de Cristo, estaba escrito en las Escrituras que la tierra es redonda. Y no fue hasta 1521 después de Cristo cuando la ciencia pudo aceptar de forma concluyente esta verdad, cuando la flota de Magallanes circunnavegó la tierra. De manera que lo que ya estaba escrito en la Biblia desde hace más de 2000 años, que la tierra es redonda, le llevó a la ciencia un tiempo superior para saberlo y confirmarlo por sí misma. De modo que, queridos amigos, esto es lo que debemos entender. Cuando el conocimiento científico todavía es susceptible de sufrir cambios y revisiones, porque todavía no ha llegado a la verdad definitiva, es solo entonces cuando la ciencia y la Biblia parecen contradecirse. Pero una vez que el conocimiento científico llegue a la verdad absoluta, lo que significa que ya no está sujeto a cambios, entonces la ciencia y la Biblia definitivamente no se contradecirán. Veamos más ejemplos. ¿Cuál es otra creencia de los antepasados que más tarde se demostró que era errónea? Leamos Why We Believe the Bible en página 49 y 50. Los antiguos griegos y romanos eran los pueblos más avanzados en su época y, sin embargo, creían que la tierra estaba sujeta por postes
o por el cuello de Atlas. Otros creían que Atlas tenía la tierra sobre sus hombros. Hay que entender que en la antigüedad, los griegos y los romanos eran civilizaciones avanzadas en el campo del conocimiento. Creían que la tierra estaba sujeta por polos o era transportada por Atlas. Y eso resultaría ridículo hoy en día. Pero ¿enseña también la Biblia que la tierra está sujeta por polos? ¿Qué más enseña la Biblia sobre la tierra? Aquí en Job 26:7. Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Desde hace mucho tiempo está escrito en la Biblia que la tierra no se sostiene sobre nada. Además, con el paso del tiempo, esta verdad bíblica ha sido confirmada por la ciencia. Por consiguiente, esta es otra prueba de que la ciencia se ajusta a la Biblia si la ciencia ya ha llegado a la verdad final o absoluta. ¿Cuál es otro ejemplo de verdad que está escrita en la Biblia, pero que permaneció desconocida por aquellos considerados sabios en la antigüedad? Aquí en Why We Believe the Bible, en página 56. Los antepasados creían que solo había unas pocas estrellas en los cielos. En 150 antes de Cristo, Hiparco dijo que había menos de 3,000. En el 150 después de Cristo, Ptolomeo dijo que no había más de 3,000. Tras la Edad Media y la invención del telescopio, los hombres descubrieron que las estrellas son innumerables. Así que la creencia de los antepasados de que las estrellas del cielo eran muy pocas o menos de 1,000, solo se demostró falsa cuando se inventó el telescopio. La gente finalmente descubrió que las estrellas son innumerables o incontables. ¿Qué es lo que ya estaba escrito en la Biblia hace mucho tiempo sobre el número de estrellas en el cielo? Leamos lo que está escrito aquí en Jeremías 33:22. Y a los descendientes de mi siervo David y a mis ministros, los descendientes de Leví, los haré tan numerosos como las estrellas del cielo y los granos de arena del mar, que nadie puede contar. Así pues, ya en tiempos del profeta Jeremías, alrededor del año 626 antes de Cristo, estaba escrito en la Biblia que nadie puede contar las estrellas del cielo. Una vez más, transcurrió mucho tiempo antes de que la ciencia descubriera esta verdad. Y esta es otra prueba de que la Biblia no cambia y nunca cambiará. Lo que Dios ha dicho es la verdad absoluta y permanecerá como la verdad. Ahora, cuando se inventó el telescopio, ¿qué más descubrieron los astrónomos con respecto al espacio? Aquí en Why We Believe the Bible, en la página 50, los astrónomos han descubierto que existe un gran espacio vacío en el norte. No contiene planetas en movimiento ni estrellas brillantes. Girando el telescopio hacia el sur, el este y al oeste, los hombres pueden contemplar incontables millones de estrellas invisibles a simple vista. Pero cuando el telescopio se coloca exactamente en el norte, hay un gran espacio vacío. Los astrónomos han sido incapaces de explicarlo. Hasta hace poco no sabían que existía tal espacio vacío. La ciencia ha descubierto recientemente que existe un espacio vacío en el norte. Pero, ¿es este dato nuevo para la Biblia? De nuevo aquí en Job 26:7.
Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga a la tierra sobre la nada. Así como Dios dijo hace mucho tiempo que la tierra cuelga sobre la nada, también dijo antes que extendió el cielo del norte sobre el espacio vacío. Así que esto prueba aún más que la verdadera ciencia no va en contra de la Biblia. Al contrario, la verdadera ciencia está en armonía con lo que está escrito en la Biblia. Y la ciencia verdadera prueba que las palabras de Dios son verdaderas. ¿Qué más predijo Dios a través de sus profetas hace mucho tiempo que se cumplió en nuestro tiempo? Aquí en Abdías 1:4. Pero aunque te eleves como el águila y pongas tu nido en las estrellas, de allí te haré caer, el Señor afirma. El Señor Dios dijo, pero aunque te eleves como el águila y pongas tu nido en las estrellas. ¿Cuál es el cumplimiento de esto donde la gente parece establecer nidos entre las estrellas? ¿Verdad que son las estaciones espaciales que fueron recientemente inventadas por el hombre para sostener la vida en el espacio exterior? De modo que los descubrimientos científicos que han ido surgiendo con el paso del tiempo han confirmado cada vez más lo que ya estaba escrito en la Biblia. Por tanto, en definitiva, la ciencia y la Biblia no se contradicen. De hecho, la ciencia confirma la veracidad de lo que está escrito en la Biblia. También demuestran que la única fuente del conocimiento en la que se puede confiar al 100% es la Biblia, porque es la verdad absoluta. ¿Qué más prueban estas asombrosas revelaciones de la Biblia? Aquí en Jeremías 10:10. Pero el Señor es el Dios verdadero. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Hay un verdadero Dios todopoderoso que creó todas las cosas. Él es quien creó y puso todas las cosas en su lugar. En Salmos 8:3, cuando veo el cielo que tú mismo hiciste y la luna y las estrellas que pusiste en él. Por eso la palabra de Dios escrita en la Biblia es verdad. Él creó todas las cosas y conoce la verdad sobre todas ellas. ¿Y en qué debe creer y confiar el hombre por encima de todo? Aquí en Proverbios 19:21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Como hemos aprendido, la palabra de Dios es la verdad. Y puesto que es la verdad, estamos seguros de que cualquier cosa que contradiga la Biblia, incluso lo que muchos perciben como conocimiento científico, no es la verdad absoluta. Así que, queridos amigos, es justo que las personas se aferren, tengan fe y sigan las palabras de Dios escritas en la Biblia para que no caigan en falsas creencias y se desvían del camino correcto. El hombre debe aceptar plenamente y creer firmemente en las palabras y el conocimiento de Dios, porque son verdaderos y le darán el conocimiento y la sabiduría que con seguridad lo llevarán a la salvación y a la vida eterna. Soy el hermano Daryl Domingo. Gracias por acompañarnos hoy en este episodio de El Mensaje. Hasta la próxima.